posgrados de la Facultad de Jurisprudencia. Buenas tardes al doctor Andrés Cervantes Valareso y buenas tardes a todos los asistentes a este importante evento. Le decía al doctor Martínez hace algunas horas atrás que este es uno de los eventos en los cuales tanto profesionales como estudiantes no deberían, no deben perderse. No solamente por la calidad del evento, sino también por la experiencia y calidad del expositor y porque obviamente se trata de un tema absolutamente relevante, el cual no solamente en la ciudad de Cuenca, sino en el país, normalmente no es tratado con la seriedad, con la profundidad académica que corresponde. El, el, el asunto del arbitraje en inversiones tiene como punto de partida precisamente esta trascendencia. El día de hoy vamos a contar, de hecho ya está con nosotros el doctor Andrés Cervantes Valareso. El doctor Andrés es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Espíritu Santo en el año 2015. Es máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra en España 2016 y es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España, título alcanzado en el año 2018. Adicionalmente, es doctor en Derecho con honores por la Universidad Pompeu Fabra, título obtenido en España el año 2020. Adicionalmente, el doctor Cervantes tiene como eje en el ejercicio profesional al derecho constitucional, el derecho de las inversiones, el árbitro y litigios complejos vinculados a asuntos de competencia. Ha sido docente e investigador en la Universidad Pompeu Fabra en España, donde ha impartido clases de organización constitucional del Estado, libertades y derechos fundamentales y derecho constitucional. En el Ecuador, combina su práctica profesional con la academia en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde es profesor de las asignaturas de Derecho de Contratos, Obligaciones, Procesal, Constitucional y Filosofía. Como todos ustedes además conocen, el doctor Cervantes es un joven profesional, pero adicionalmente un importante escritor sobre temas jurídicos, tanto a nivel local como internacional. Sus publicaciones normalmente las ha realizado en España, en Colombia, en Alemania y en nuestro país. Doctor Andrés Cervantes, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como lo dijo el doctor Martínez, le doy la más cordial de las bienvenidas y sabiendo que se trata de un tema de enorme interés, anhelo que los presentes logren alcanzar un criterio significativo a partir de esta charla y al final podamos hacer uso de una pequeña o mediana ronda de preguntas que nos permitirá quizás esclarecer algunos aspectos importantes de la charla. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, me gustaría iniciar agradeciendo las cordiales palabras del doctor Andrés Martínez y del doctor Giovanni Sacasari en su orden, director de posgrados y director de carrera en la prestigiosa Universidad de Cuenca. Para mí es verdaderamente un honor poder compartir este momento con ustedes y me llena de alegría saber que somos más de 140 personas que tienen algún interés sobre esta temática. Antes de empezar, les envío un fuerte abrazo a todos y mis mejores deseos para que su familia y sus amigos se encuentren bien de salud en estos complicados tiempos que nos ha tocado vivir. Bien, antes de empezar,
les voy a decir un poco cómo voy a estructurar la exposición. Voy a hablar alrededor de 30 minutos, no más, y luego me gustaría pues intercambiar opiniones, preguntas con ustedes. Antes de empezar, pongo a su disposición esta web www.cervanteslegal.com, en la que tengo una sección que se llama Cátedra y donde pueden encontrar seminarios que he realizado a modo de conversación con juristas internacionales muy relevantes. Uno de ellos, Manuel Atienza, por ejemplo. Y también publico material de derecho constitucional. Igualmente, les pongo a disposición mi cuenta de Twitter, @acervantes _s, en la que suelo compartir criterios jurídicos, lecturas, etc. Y entrando en materia, la presentación de hoy se titula Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y Arbitraje de Inversión. Y bien, la he preparado de tal forma de que una persona que no tiene un conocimiento profundo sobre el arbitraje de inversión puede comprenderlo fácilmente, ¿ok? Y lo que quiero explicar lo puedo decir en dos tesis muy cortas, ¿ok? Nuevo constitucionalismo latinoamericano. Luego de 1945, terminada la Guerra Mundial, se produce un auge de constituciones en Europa, ¿ok? Entonces tenemos un constitucionalismo muy clásico en América del Norte, con la Constitución estadounidense, y también tenemos un constitucionalismo también clásico en Europa. Un constitucionalismo, pues, que responde a cierta ideología del momento. Así, por ejemplo, en el constitucionalismo europeo hay algunas notas definitorias. Por ejemplo, no todos los ciudadanos tienen acceso a la acción de inconstitucionalidad, o no todos los derechos son justiciables. Por ejemplo, en España, los derechos sociales, en su mayoría, no son justiciables, porque responden a una lógica, a un tiempo del constitucionalismo. Y bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de nuevo constitucionalismo latinoamericano? Ya en pleno siglo XX, entrado también el siglo XXI, hay un nuevo movimiento en Latinoamérica que responde a una corriente ideológica, socialismo del siglo XXI, que implanta en esas nuevas constituciones una serie de detalles muy diferentes a los del constitucionalismo en Estados Unidos o en Europa. Por ejemplo, esa apertura al indigenismo. Por ejemplo, un catálogo amplio de derechos en los que se incluyen derechos sociales que son plenamente justiciables, mecanismos de participación, etc. Evidentemente, no quiero decir que esto haya llevado a una constitución o a un constitucionalismo mejor. Esto es una evaluación más compleja. Lo único que quiero decir es, ese constitucionalismo latinoamericano es diferente en dos cosas de ese constitucionalismo europeo o estadounidense, tanto en el contenido de las constituciones como en el momento en el que se producen esas constituciones. Son constituciones muy recientes. Pongo tres ejemplos aquí. La Constitución de Venezuela, que es la que vamos a utilizar, la de Bolivia y la de Ecuador. Y estas tres constituciones, pues, vienen inspiradas en una misma ideología y tienen tintes muy similares. Pues bien, ¿cuál es uno de los tintes positivos o no de estas tres constituciones que he mencionado? Que las tres rechazan el arbitraje de inversión con diferentes matices, pero las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano son reacias al arbitraje de inversión. ¿Ok? Eso me parece que es importante resaltarlo. Y en segundo lugar, es mi objetivo explicarles un poco qué significa arbitraje de inversión, cuáles son sus características y al analizar estos dos temas, pues tratar de sintetizar si esa aversión, ese rechazo de los estados
latinoamericanos al arbitraje de inversión está o no está justificado. ¿Ok? Esos son los dos objetivos de la charla. La próxima diapositiva, por favor. Bien, lo primero que tenemos que decir es destacar un poco la idea del arbitraje de inversión y el CIADI. En 1966, bajo el auspicio del Banco Mundial, se suscribió un tratado internacional que es la Convención del Centro Internacional de Arreglo de Disputas e Inversiones, que es la Convención de Washington o Convención CIADI. ¿Cuál era la idea fundamental de esta convención? Bien, en caso de que un inversionista extranjero vaya a invertir a otro país, como estas inversiones son cuantiosas y versan o están relacionadas a sectores estratégicos, parecía evidente de que iba a existir eventualmente algún litigio, alguna discordancia, alguna controversia entre el inversionista extranjero y el Estado receptor de la inversión. Y esa disputa iba a tener que resolverse por alguien. Y el inversionista no confía en los jueces del Estado receptor. Y esto es, diría, normal. Normal porque hay intereses estatales muy fuertes vinculados a esas inversiones. Entonces, ¿qué sucedía hasta antes de 1966? Bueno, hasta antes de 1966, lo que sucedía es que si un inversionista tenía un conflicto con un Estado, el inversionista le iba a pedir a su Estado protección diplomática. ¿Ok? Esto hacía que, por ejemplo, Bélgica inicie una reclamación diplomática contra España. Esto sucedió, por ejemplo, en 1959, con el caso Barcelona Traction. Y en ese caso, Bélgica, digamos, intercedió en reclamaciones oficiales por su inversionista frente a otro Estado soberano, España. Evidentemente, este escenario no es deseable en un mundo en el que el comercio internacional pues, debe promoverse. Y de ahí nació la idea de un arbitraje internacional de inversiones. Es decir, ni en tu cancha ni en la mía vamos a un foro de arbitraje, en teoría independiente e imparcial, en el que solucionemos nuestras controversias. Esa es la idea primigenia del arbitraje, no ir a los jueces de un Estado determinado. Y para eso sirvió la Convención de Washington. Evidentemente, el CIADI no es la única institución de arbitraje de inversión, porque existe, entre otras, la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, entre otras. Sin embargo, el CIADI sí que es la institución más importante, porque 152 estados han ratificado esta convención y esto lleva a que sea la institución en la que se sustancien la mayor cantidad de controversias. ¿Ok? Es una institución importante. Siguiente, por favor. Entonces, antes de entrar a hablar sobre la crisis estructural del CIADI, me gustaría introducirlos un poquito al derecho internacional de las inversiones. El derecho internacional de las inversiones es una rama del derecho público que regula cómo los estados deben tratar a los inversionistas extranjeros que vienen a invertir, es decir, a destinar un capital y a transformarlo en productos o servicios a un país. ¿Ok? Es una definición muy básica e inclusive controvertida en inversión, pero dejémoslo así. Inversionista es el que viene con capital a elaborar productos y servicios al país, un proceso productivo. Entonces, lo que hace el derecho internacional de las inversiones es asegurar una relación entre el Estado y ese inversionista. Y al inversionista se le van a garantizar 4 grandes principios. ¿Ok?
En primer lugar, que no va a ser discriminado, no discriminación. Es decir, que se lo va a tratar igual que a los nacionales, ¿ok? En segundo lugar, trato justo y equitativo. Es decir, que se le va a otorgar al inversionista un trato regulatorio que se estime justo, no arbitrario. En tercer lugar, la prohibición de confiscación. Es decir, que no se va a hacer un taking de su propiedad, que no se le va a expropiar ilegalmente su propiedad, que en todo caso la expropiación deberá ser por motivos de utilidad pública, conforme a la ley y con indemnización. Y esto es importante porque también está prohibida la expropiación no solamente de facto, sino la expropiación regulatoria. Eh, Vamos a ir un poco más adelante con esto, pero evidentemente el Estado siempre actúa por actos administrativos, ordenanzas, leyes, etc. Y si una ley o si una ordenanza o si un decreto presidencial termina por medio de medidas regulatorias confiscando una parte de la inversión, eso también puede ser eh, llevado a controversia en un arbitraje internacional. Entonces, no discriminación, trato justo y equitativo y eh, no confiscación. Y tenemos un cuarto que es brindar seguridades plenas a la inversión, seguridades en sentido físico, cuidar que esa inversión esté protegida y que, por ejemplo, frente a una protesta social en el Estado garantice de que a la propiedad del inversionista no le va a pasar nada. Y también tenemos un quinto, que es la cláusula de la nación más favorecida, que significa que en caso de que a un tercer estado se le dé pues mejores tratos, a ese inversionista también habrá que darle el mismo trato, es decir, subirlo de estándar. Como ven, son principios muy amplios. ¿Y dónde están recogidos estos principios muy amplios? En tratados internacionales que se llaman tratados bilaterales de inversión, aunque también hay tratados multilaterales de inversión. ¿Qué es un tratado bilateral? Bueno, los que estudiaron ya Derecho Internacional Público lo saben. Es un compromiso, una especie de contrato entre estados. Y de esta forma, un estado, Estados Unidos y otro estado, Ecuador, se comprometen recíprocamente a tratar de cierta forma a sus inversionistas. ¿Ok? Los estadounidenses se comprometen a brindarles esas garantías que les mencioné a los ecuatorianos que vayan a invertir allá y viceversa. ¿Cuál es el problema? Que no hay un tratado bilateral de inversión. Hay cientos de tratados bilaterales de inversión, como países existen en el mundo. Es decir, no hay un derecho internacional de las inversiones. Hay múltiples derechos internacionales de las inversiones, porque cada ley aplicable es un TBI, ¿ok? Entonces, esto puede hacer que los principios, las garantías que les mencioné hace un momento, varíen. Varíen en base a qué? A la redacción del tratado, ¿ok? Entonces, estamos ante un derecho muy fragmentario, ¿ok? Ahora, la sede principal en la que se discuten estas cuestiones es el CIADI. Y hay muchas críticas por profesores, por ejemplo, Gus Van Harten, hacia esta institución. Y él dice básicamente de que el CIADI no presenta características como independencia e imparcialidad en el caso de los árbitros. En segundo lugar, que el CIADI no fomenta la transparencia procesal. Y en tercer lugar, que hay una falta de coherencia y de precedentes jurisprudenciales. Y todo esto lleva a un sistema que a la larga es insostenible. ¿Y por qué es importante tener un buen sistema de arbitraje de inversiones? Bueno, hay dos razones. Primero, se trata temas de gran envergadura económica y de interés para el Estado y por ende para toda la ciudadanía. ¿Ok? Y en segundo lugar, muchas veces las disputas de inversiones tocan cuestiones también relativas a derechos humanos. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Comencemos con el tema de la falta de imparcialidad. Bien, Van Harten ha dicho que se trata de un sistema simétrico, ¿ok? Porque en la práctica solo los inversionistas demandan a los estados.
De 1966 hasta el año 2016, solo hubo un caso en el que el Estado demandó a un inversionista. Y este Estado, pues, terminó la controversia por una transacción, un acuerdo de mutuo consentimiento. El caso es Nicaragua contra Barceló Resorts en 2008. ¿A dónde quiero ir con este punto? Que el arbitraje de inversión, pues, parece ser una especie de industria que requiere de demandas para subsistir. Es una industria de servicios. Entonces, ese sistema solo puede continuar correctamente si es que los que pueden impulsarlo están felices con él. Entonces, el argumento del profesor Van Harten es, esto solo funciona si se le da la razón a los inversionistas, porque solo ellos son los que demandan. ¿Y por qué esto es así? Porque las garantías las da el Estado al inversionista y las obligaciones del inversionista son muy reducidas, casi mínimas, y se pueden resumir en hacer una inversión legal, ¿ok? Y el segundo lado del argumento es, poniéndonos en los zapatos de Ecuador, ¿nos conviene estar en un arbitraje del tipo CIADI o no? Si nosotros vemos las estadísticas, porque con esto no hay que ser ideológico, hay que atender a los números, vamos a ver que el 91% de los demandantes vienen de economías desarrolladas, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Japón, y solo una minoría del 6% corresponde a demandas de economías en desarrollo en las que se incluye América Latina. Es decir, el 6% no son demandas de América Latina, de países, de inversionistas latinoamericanos, sino de muchos países en desarrollo, entre los que se incluyen los africanos. Entonces somos nosotros, como demandantes, una pieza minúscula. ¿A dónde voy con esto? Lo voy a demostrar después, pero nos demandan demasiado y en cambio nuestros inversionistas casi no utilizan el sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Si nosotros vemos la carga de casos por la región, vamos a ver que América del Sur ocupa el 26%, es decir, 26% de los casos, los estados demandados son de América del Sur. Ecuador, Perú, Colombia, etc. Y vamos a ver en cambio que América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México solo son demandadas en un 4%. Entonces somos muy demandados y casi nunca demandamos nosotros. Continuemos, por favor. Si vemos el tipo de controversias que se someten a arbitraje, vamos a ver que el 26% tiene que ver con petróleo, gas y minería, que son recursos que básicamente sostienen la economía y el presupuesto general del Estado en el caso de Ecuador. Y de otro lado vamos a ver que electricidad y otro tipo de recursos energéticos y agua, saneamiento y protección de inundaciones completan otro buen porcentaje. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Nosotros concentramos esos servicios en los que se dan las disputas de inversión y también concentramos el número de demandas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, ¿a dónde va el profesor Van Harten cuando dice esto es una industria de servicio, entonces necesitamos demandantes para que esto pueda seguir? Él también apunta al tema de los árbitros y los conciliadores que forman parte del CIADI. La lista del CIADI no es una lista muy larga, vamos a verlo más adelante, que es un club selecto, un número selecto de árbitros. Entonces, si nosotros vemos de dónde vienen estos árbitros vienen en su mayoría de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, el 22%, y de Europa Occidental el 47%. Y de otro lado, vemos que, por ejemplo, de Asia, solo el 10%, África, entre el 6%, y América del Sur, 11%. Es decir, no solo estamos suprarrepresentados en las demandas que recibimos, sino que estamos infrarrepresentados en los árbitros que integran el sistema. Siguiente, por favor. Entonces, la conclusión, América Latina no está representada en el CIADI y los inversionistas latinoamericanos no utilizan este mecanismo
tanto como demandantes europeos o norteamericanos. Y esto pues ha conducido a tesis de análisis psicológico del derecho y pues ha dicho que a veces intereses comunes, formación jurídica común, puede llevar a crear algún sentido de pertenencia, ¿ok? Sentido de pertenencia que consciente o inconscientemente podría llevar a los árbitros a tener pues cierta simpatía o por el inversionista o por los estados. En este caso, por los demandantes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el arbitraje y un juez? Bueno, un juez es designado por un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, los jueces de la Corte Constitucional son designados por 9 años. No son responsables políticamente. Es muy difícil destituir a un juez de la Corte Constitucional, en teoría. Mientras que los árbitros son designados para cada caso concreto por las partes. Esto es importante. Mientras que los jueces, pues, tienen su salario fijo. ¿Qué pasa? Que el número de árbitros internacionales en el ámbito de inversiones es muy reducido. ¿Y qué pasa? Suelen ser, al mismo tiempo que árbitros, suelen ser también abogados internacionales. Esto quiere decir básicamente que yo podría ser abogado de un estudio que maneja litigios sobre inversiones y también podría ser árbitro en esa misma materia. Y esto provoca muchas veces conflictos de interés. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso Aguas de Ancolgilja versus Argentina, Vivendi versus Argentina, el Estado, Argentina, denunció que uno de los miembros del Tribunal de Arbitraje, la profesora Kaufmann-Kohler, era directora del banco suizo UBS, que era a su vez accionista mayoritaria de Vivendi, que fue la que la designó como árbitro. Este tipo de problemas no suele ocurrir pues con los jueces. Básicamente, un día puede ser abogado, otro día puede ser árbitro, otro día puede ser perito y en un círculo muy limitado. Siguiente, por favor. Entonces, a todo esto se suma también una crítica sobre la falta de transparencia procesal en el CIADI. De acuerdo al artículo 30 del reglamento del CIADI, las audiencias, los documentos, las intervenciones y el laudo son confidenciales por regla general. Es la regla general del arbitraje. El arbitraje es confidencial. Y la crítica que hace Van Harten es que a veces los tribunales arbitrales resuelven cuestiones de derecho internacional público e inclusive de derechos humanos. Y es verdaderamente problemático que no acepten amicus curiae o que los procesos no sean públicos para que la sociedad civil o ONGs expresen su opinión. Y además, aquí hay un tercer punto. La Corte Interamericana ha señalado que la sociedad tiene un derecho a saber, ¿ok? Y las indemnizaciones que pagan los estados que son derrotados en arbitraje a los inversionistas, al final son financiadas con impuestos que paga el público. Entonces, es muy problemático que el público no pueda saber por qué el Estado está erogando cantidades cuantiosas a una multinacional y que eso sea totalmente secreto. Eso es muy problemático desde el punto de vista democrático. Siguiente, por favor. Uno de los casos más complejos en el que se ve el tema de derechos humanos es el caso de la Guerra del Agua, Aguas del Tunari, contra Bolivia en el 2005. En este caso, pues, se concesionó o se privatizó, no lo recuerdo en este momento, la provisión del servicio del agua en Cochabamba, en Bolivia. Y esto hizo que la empresa suba a más del 300% el precio del agua, inclusive para pozos y pequeñas acumulaciones de líquido vital. Y esto provocó una indignación en toda la ciudad que al final terminó con una protesta popular que terminó con la invasión de esta compañía Aguas del Tunari S.A. Y bueno, esto es evidentemente un caso en el que entran cuestiones de derechos humanos. ¿Y qué pasa en este caso?
se pidió por medio de más de 300 ONGs, pues, acceso al expediente de arbitraje para presentar un amicus curiae, y el Tribunal de Arbitraje lo negó porque era confidencial. De nuevo, hay un problema. Siguiente, por favor. Tercer problema, falta de coherencia procesal y de precedentes legales. ¿Ok? Les expliqué que habían múltiples cientos de tratados bilaterales de inversión y esto provoca pues que no exista una armonía, no existe una jurisprudencia en materia de derecho internacional de las inversiones, porque cada tribunal de arbitraje es designado para una controversia concreta. Esto quiere decir que si yo decido interpretar el principio X de cierta forma, el nuevo tribunal que viene para otro caso no está obligado a interpretarlo de la misma manera. Podemos llegar a casos idénticos, a soluciones totalmente distintas y no hay ningún problema. Esto no sucede, por ejemplo, en el arbitraje a nivel local, en Ecuador, nacional, porque al final los árbitros aplican, por ejemplo, el Código Civil ecuatoriano y la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia es la misma, seas árbitro o seas juez, pero porque hay una autoridad final con el poder de interpretar para todos. Eso no pasa en el arbitraje. Además, en el arbitraje de inversiones y en el arbitraje general es de única instancia, no hay apelación. Y cuando no hay apelación, no hay doble conforme. ¿Y cuál es el problema de que no existe un doble conforme? El problema es que no se logra consolidar jurisprudencia, porque solo por revisión se puede considerar una línea de jurisprudencia formada que diga trato justo y equitativo es esto o incluye esto y no incluye, por otro lado, otra conducta del Estado. Eso no existe. Es muy impredecible el derecho internacional de las inversiones. Y además, en el arbitraje, como ustedes saben, existe el recurso de nulidad. No puedo entrar a tocarlo aquí, pero es un recurso sumamente limitado y basado en cuestiones de índole procesal. Siguiente, por favor. Entonces, Bolivia, por ejemplo, denunció la Convención de Washington que en 2007, Ecuador lo hizo en 2009 y Venezuela lo hizo en 2012. Esto muestra que esas constituciones tienen esa aversión al arbitraje de inversión y que lo han materializado en la denuncia. Y esto condujo a que la UNASUR, de la que Ecuador ya no es parte, pues fomente un proyecto para crear un tribunal latinoamericano en materia de inversiones, para dejar de lado el CIADE. Siguiente, por favor. Evidentemente, esto no hay que alargarlo más, esa iniciativa fue un total fracaso. Un total fracaso porque estaba mal diseñado, porque, por ejemplo, Brasil, que es el país de la región que más atrae inversión extranjera directa, decidió que no iba a este proyecto. De hecho, Brasil no tiene arbitraje de inversión y esto nos va a servir para las conclusiones. Pero por motivos varios, este proyecto murió. Nosotros tenemos en la Constitución el artículo 422 que parecería prohibir el arbitraje de inversión. De hecho, hay un fallo en la Corte Constitucional de la formación anterior, de la cesada, no de la actual, que dice que está bien que se denuncien todos los tratados por ser inconstitucionales, por incluir cláusulas de arbitraje de inversión. Ahora, hay un sector de la doctrina que yo suscribo que dice de que esta cláusula del 422 no incluye controversias relativas a disputas de inversión, sino controversias contractuales o de índole comercial. Y claro, cuando tú haces una inversión, tú no firmas un contrato con el Estado y tú tampoco ingresas a una relación de comercio con el Estado. Si yo soy, pongámonos en la hipótesis, un estadounidense y Estados Unidos tiene un tratado con Ecuador, yo por el solo hecho de ir a Ecuador y montarme en mi negocio, ya estoy protegido por ese tratado de inversiones. Es decir, no hay un contrato en sí, no hay un contrato entre el inversionista y el Estado. Y tampoco hay
una relación comercial, por lo que el 422 no aplicaría a las inversiones. Pero en todo caso, el 422, que digamos es expresivo de una mala elección de palabras del constituyente, aunque digamos que sí prohíbe las inversiones, pues señala que sí es posible un arbitraje regional, es decir, con árbitros con una sede arbitral en la región latinoamericana, o bien por un mecanismo de solución de controversias que sea dirimido por jueces. Esas son las dos alternativas que planteaba o que plantea la Constitución. Actualmente, por cierto, hay una acción de interpretación presentada ante la Corte Constitucional sobre este artículo. Siguiente, por favor. Ya me corresponde concluir porque me he pasado un poquito. Entonces, Brasil, como les dije, en 2013 trajo más de 64.000 millones de inversión extranjera y dijo que no entraba el proyecto del arbitraje de UNASUR. Bolivia dijo que tampoco iba a entrar al proyecto de UNASUR y pues esto en la práctica fue un gran golpe. Además, había un montón de problemas en los que ahora no voy a poder entrar que lo hacían muy inatractivo. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. ¿Hacia dónde está apuntando ahora la doctrina? Bien, el ideal sería tener una corte mundial, una corte internacional de inversiones, o bien tener un tribunal regional de inversiones, o bien tratados multilaterales con una sola institución para juzgar a las inversiones. Pero la idea en definitiva es, hasta cierto punto, prescindir del arbitraje de inversión. ¿Y por qué? Porque si nosotros logramos un tribunal regional de inversiones, o una corte internacional de inversiones, mundial de inversiones, vamos a lograr unificar un solo derecho sustantivo, ¿ok? Porque lo que yo les he dicho muy bonito aquí, trato justo y equitativo, no discriminación, seguridades plenas, eso está redactado en términos muy vagos en los tratados bilaterales, casi como si fuera un poema. Entonces, tener una jurisprudencia unificada en esta materia nos daría mucha seguridad jurídica para todo inversionista y para todo Estado del mundo, y eso es muy positivo. Segundo, si tuviéramos jueces, podrían ser independientes e imparciales, y además podrían ser propuestos jueces en representación de cada continente, ¿no? Asia, África, América, Europa. Y la idea de que existen jueces que juzgan a estados no es nada irrisoria. Nadie diría, por ejemplo, que la Corte Interamericana está vendida a los estados de la OEA, si precisamente lo que más hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sancionar y condenar a los estados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Un sistema de jueces con independencia, imparcialidad, un plazo largo de nombramiento, un buen sueldo, no debería haber problemas. Deberíamos crear también un sistema de apelación y de nulidad, digo, para fortalecer pues esa línea de precedentes judiciales. Deberíamos también tener fallos que sean ejecutables de manera directa, sin posibilidad de negar la exequatur, porque el proyecto del UNASUR decía que los estados en casos de violación del orden público podían negar la ejecución de los laudos, que son las decisiones que dictan los tribunales de arbitraje. Y eso evidentemente se iba a prestar para situaciones inadmisibles. Entonces, la regla en el CIADI es que los fallos son ejecutables como si fueran una sentencia de última instancia del país. ¿Y cuál es el punto con esto? De que ese laudo se puede ejecutar si es en contra de Ecuador, en Ecuador, pero también en cualquier lugar del mundo en donde Ecuador tenga una cuenta bancaria o alguna reserva federal. Es decir, el poder de los laudos arbitrales del CIADI son muy importantes. Y bueno, tener una corte con jueces nos daría el beneficio de tener procedimientos públicos y amicus curiae, y pues piensen en esta idea y con esto termino. Los tribunales internacionales de derechos humanos
hacen un control de convencionalidad. Juzgan cuando las leyes, los actos administrativos del Estado son contrarios a un instrumento de derechos humanos y le piden al Estado cambiar esa legislación. Pero los estados se demoran 10, 15 años, quizás nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque los tribunales de primera generación, como los de derechos humanos, no tienen medios coercitivos para forzar a los estados. No hay una policía internacional, ¿ok? Pero curiosamente, los tribunales de arbitraje de inversión tienen la presión más poderosa, que es precisamente el laudo que puede ser ejecutado en cualquier parte del mundo. Entonces, esto produce también ciertas tensiones, ¿no? Ya con esto cierro, lamento de verdad el abuso, pero no quiero dejar de mencionar este caso. Hay un caso que es Philip Morris versus Uruguay. Uruguay, en ejercicio de sus políticas públicas de salud, dijo que la cajetilla de tabaco tenía que ser totalmente en blanco, sin marca. Philip Morris dijo que eso era una expropiación de su inversión, que las ventas iban a caer. Philip Morris también planteó una demanda en contra de Uruguay y le dijo a Australia y a Canadá que, ojo, que a Uruguay lo iban a condenar y que cuidado con pasar legislación así en Canadá o en Australia. Entonces, ahí también hay un tema de salud pública. ¿A dónde voy con esto? Al final, los tribunales de arbitraje internacional también hacen una especie de control de convencionalidad, porque pueden decir, esa cláusula de su constitución es expropiatoria, o esa cláusula de ese decreto es discriminatoria, o esta ley que dictó su parlamento viola el trato justo y equitativo. Y si queremos un tribunal que haga esto, pues debería ser al menos un tribunal totalmente público. ¿Ok? Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor Andrés, por la exposición absolutamente clara, pertinente. Me permito señalar algunos particulares que creo que son los que debemos tener en consideración al concluir la exposición del doctor Cervantes. Primero, indudable, se nos ha dicho con claridad, nosotros vivimos tiempos en donde las constituciones de distintos países son reacias al arbitraje internacional. Segundo, creo que tenemos, se nos ha dicho, un nuevo movimiento constitucionalista latinoamericano, la del socialismo del siglo XXI, que es completamente distinto o distinto al europeo y al de los Estados Unidos, principalmente en su contenido. Y creo que estas cosas, obviamente, van marcando diferencias significativas. Tercero, el doctor Cervantes nos ha dicho algo muy valioso al abordar también este tema. ¿Por qué se considera importante el tema del arbitraje de inversiones? Porque normalmente en aquel se tratan temas de cuantías significativas, lo ha dicho igualmente, de gran envergadura, de trascendencia para el mundo. Y en segundo lugar, por algo que probablemente muchos de nosotros no siempre lo teníamos en mente. Es decir, que tratando el tema de arbitraje de inversiones, se trataban también temas relevantes a derechos humanos. Cuarta conclusión valiosa e importante. Y creo que la lección más relevante de la conferencia es el hecho de saber de que un conocedor y estudioso del arbitraje internacional, del arbitraje de inversiones, tiene un marcado criterio, diría yo, favorable hacia que tengamos nosotros en el mundo una Corte Mundial de Inversiones.
quizá con aquella, se sostiene, desaparezcan todos los inconvenientes que a la fecha existen sobre este tema. Y finalmente, el último, quizás para fortalecer incluso el criterio anterior, un pequeño resumen se nos hizo acerca de lo complicado que ha sido siempre, tanto en el arbitraje doméstico y más aún en el internacional, el ejecutar un laudo arbitral. Así es que yo creo que estas ideas importantes han estado alrededor de la conferencia sumamente clara del doctor Cervantes y podríamos, con la venia del doctor Martínez, nuestro director de posgrados, pasar a atender alguna consulta de algún asistente al conversatorio. La idea sería, estimado doctor Giovanni, que se pueda, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano para poderle habilitar el micrófono. Claro que sí, entonces les invitamos a los asistentes que así procedamos. Cualquier inquietud a la orden. Hasta que los asistentes probablemente decidan hacer intervención. Doctor Andrés, yo le consultaría lo siguiente. Los últimos años, yo creo que el Ecuador, y hemos dicho siempre en las universidades, incluso hay muchas personas que han participado en estos eventos presentes el día de hoy, los he visto en el aula virtual, pero un tema valiosísimo que nos decía siempre que el Ecuador es espectacular a la hora de organizar eventos sobre arbitrajes internacionales. Es más, recuerde usted los concursos en los que participaban nuestros estudiantes, universidades fundamentalmente de Guayaquil, Quito y Cuenca, internacionalmente incluso obtenían reconocimientos significativos. Pero claro, ya en la práctica, el hecho de que sobre todo los gobiernos de turno, básicamente el de los últimos años, tengan estas tendencias nos han afectado. ¿Cómo ve usted a futuro el panorama sobre el arbitraje internacional partiendo desde lo local, desde el Ecuador? Micrófono. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo diría que la situación de Ecuador ha sido muy complicada en relación al arbitraje de inversión, no solamente en los últimos años, digamos, la relación conflictiva de Ecuador con el arbitraje de inversión ha sido toda la vida. ¿Qué se puede hacer para mejorar? Evidentemente, garantizar la seguridad jurídica del país. Yo creo que ese es el principal motivo de las demandas en contra del Ecuador, los cambios jurídicos inesperados, ¿no? Y para los que nos escuchan, el trato justo y equitativo precisamente incluye esa garantía de estabilidad, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas o el código de producción e inversiones, ahí hay una especie de garantía de estabilidad del marco jurídico, ¿no? El tema es hasta qué punto un país puede garantizar que su marco jurídico no va a cambiar. Hay unos temas muy complicados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pandemia que estamos atravesando ahora? Evidentemente, los países de alrededor del mundo no van a poder garantizar el mismo marco jurídico para todas las empresas, ¿no? En el momento en el que les dices, no puedes trabajar, no puedes abrir, estás atacando directamente a la inversión. Entonces, yo diría, este tema hay que analizarlo sin sesgos políticos y sin sesgos ideológicos. Diría, los problemas han sido de Ecuador, no de los últimos 10, 15 años, sino de toda la vida. Y en segundo lugar, el principal problema de Ecuador, desde mi punto de vista, ha sido la inestabilidad del marco jurídico. Viene un presidente nuevo y cambia todos los decretos en materia de recursos hidrocarburíferos, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría
hay que ser objetivos en el tema, ¿no? El arbitraje de inversión es la solución mágica para que venga la inversión extranjera al país. La respuesta es que no. Mire usted, por ejemplo, Brasil es un titán en inversión extranjera y no tiene arbitraje de inversión, así de simple. Y es que los inversionistas hacen un cálculo costo-beneficio. Dicen, bueno, yo voy a invertir a Brasil, es probable de que tenga un problema, pero es probable también de que gane mucho dinero. Y los inversionistas son así. Y esto pasa también a nivel local, ¿no? Con un contrato, con un despido, etcétera. Es un juego de probabilidades. Entonces, la verdad es que depende mucho del tamaño del mercado. Y desde mi perspectiva, el arbitraje de inversión simplemente no es el factor decisor para que la inversión extranjera directa llegue. Bueno, yo comparto este criterio, doctor Andrés, porque incluso a partir de, recuerde usted, agosto del 2018 se reformó el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 104 y se excluyó a los laudos arbitrales extranjeros por el tema de la homologación y precisamente con la intención de alcanzar aquello. Y yo creo que no hemos ganado absolutamente nada. No es que la gente no se enteró que ya sucedió aquello, sino que por el contrario, el inversor extranjero no ve una seguridad jurídica como se ha manifestado en nuestro ordenamiento jurídico. Si alguien tiene alguna otra consulta, doctor Andrés. Parece que hay una pregunta. Juan David Vicuña, le voy a activar para que pueda realizar la pregunta. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes con todos. Un saludo especial al doctor Andrés Cervantes, al doctor Giovanni Sacasari y al doctor Andrés Martínez. Con el doctor Cervantes hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos concursos de arbitraje de estos moot courts famosos que se desarrollaban en el país. Y mi consulta para el doctor Cervantes es la siguiente. Hay un tema que tal vez entiendo no era el punto central de esta charla, pero es la definición o el concepto de inversión, que es un tema muy discutido respecto de qué constituye o no una inversión. Y hago la pregunta en relación al título en especial de la charla. En la medida en que todo arbitraje de inversión, al menos de ojos del inversionista, siempre va a ser casi que una controversia de índole patrimonial. Sin embargo, la tensión con lo público surge precisamente por el fondo de la controversia, que como bien se ha manifestado, suelen ser temas de recursos de sectores, por ejemplo, energéticos, de sectores estratégicos en general. Y me salta la duda, en el Ecuador hemos visto, por ejemplo, esto que hemos llamado la constitucionalización del ordenamiento jurídico, donde muchos juristas han tratado de volcar todo a una constitución, sabiendo que tiene derechos o conceptos muy amplios y que todo o muchas cosas pueden argumentarse, por ejemplo, vía garantías jurisdiccionales. Al hablar del arbitraje de inversión patrimonial, hablemos así, y de el fondo de las materias, que puede ser un tema de derechos humanos, inclusive como se ha manifestado, la pregunta concreta sería si considera usted que puede decirse que ha habido o que puede haber no una constitucionalización, sino tratar de volcar las controversias patrimoniales, argumentándolas como si fueran un tema de derechos humanos por parte de los inversionistas a efectos de aumentar la magnitud de la violación o situaciones similares. Sí, muchísimas gracias, querido Juan David, por esta pregunta tan interesante, ¿no? El concepto de inversión, como bien manifiestas, es complicado, ¿no? Por eso digo, no me gusta comprometerme con esto, porque además varía por el tratado. Si yo digo que la inversión es mover capital adentro de Ecuador y además utilizar ese capital en producir servicios o en fabricar productos que vayan al comercio, eso es un concepto muy específico de inversión. Otro concepto de inversión podría ser simplemente financiero, movimiento de capital, generación de intereses, inversión en acciones, bonos, etc. Por eso les digo, el tema no es en absoluto sencillo. La pregunta de si se podría utilizar por parte de un inversionista o transformar sus reclamos de inversión en reclamos de derechos humanos, es totalmente correcto, es totalmente plausible. De hecho, hay un caso
ahora se me está, ya lo recordé. Yucos, el caso Yucos, no me acuerdo el estado, un segundo. Yucos versus Rusia. Este caso, por ejemplo, es un caso de debido proceso. De debido proceso, básicamente porque se hizo una confiscación, al dueño de la compañía le siguieron juicios penales en Rusia, etc. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Muchas veces todas las reclamaciones del inversionista se podrían también plantear como violaciones al derecho constitucional, en el sentido de violación del artículo 76 de las garantías del debido proceso. No le veo problema, inclusive se podría plantear una controversia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es totalmente plausible, pero al inversionista no le conviene, al inversionista extranjero no le conviene o no necesita plantear esa controversia en términos de derechos humanos o de derecho constitucional. Por ejemplo, si va a la Comisión Interamericana, se va a demorar ahí 8 o 10 años. Si va a un juez de garantías jurisdiccionales, difícilmente vaya a conseguir, por temas de independencia e imparcialidad, el resultado que necesita. El inversionista directo, el inversionista extranjero, además, no tiene que agotar los recursos internos del Estado local. Es decir, no tiene que agotar, como si hay que agotar para ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los recursos legales a nivel interno, ¿ok? Y bueno, con el tema de medidas cautelares o una acción de protección, siempre le podrían decir, no, es que hay otro remedio en la vía contenciosa administrativa, etc. El inversionista extranjero le resbala todo eso, porque puede demandar en arbitraje internacional directamente sin agotar los recursos internos. Es decir, no se va a preocupar por eso. Y esa misma alegación de violación de garantías del debido proceso la puede plantear también ante un tribunal de arbitraje. Y eso es lo interesante, ¿no? Que al final tenemos un tribunal de arbitraje que decide sobre el debido proceso de una manera, la Corte Constitucional de Ecuador, que puede conceptualizar el debido proceso de otra manera, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede tener otra idea totalmente del debido proceso. Es decir, estamos ante una fragmentación del derecho internacional. Gracias. Doctor Andrés, si podemos concederle, por favor, la palabra a Luis Alfredo García y posteriormente a Pamela Lisbeth Andrade. Correcto, sí. Está listo ya Pablo Cajamarca. Pablo, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va por el lado de, últimamente en enero del 2020 la Corte Constitucional le negó a Yacu Pérez una consulta popular en la cual la segunda pregunta iba por el lado, la segunda pregunta de si hubiese pasado la consulta, iba por el lado de cancelar concesiones mineras metálicas que el Estado ya había dado a empresas dentro de la provincia de La Suay. Y claro, mi pregunta va por el lado, si tal vez usted piensa que las nuevas constituciones de las que hablábamos, venezolana, boliviana, ecuatoriana, que consagran, ¿no?, derechos colectivos, derechos a los pueblos indígenas, derechos para la naturaleza, tal vez estas constituciones con estos elementos sean el detonante de la poca inversión que hay en el Ecuador. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es un rotundo no, 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 no. Esto no hay que verlo tanto como juristas, sino que hay que verlo como empresarios. El negocio del empresario es una apuesta de probabilidad y contingentes. Les digo, si yo veo que hay un negocio que es muy rentable y que tiene un porcentaje de riesgo, pues me voy a arriesgar. ¿Ok? No depende totalmente del marco jurídico. Yo creo que ese es el problema general que tenemos los abogados. Centramos siempre nuestro prisma para analizar las cosas en el derecho, pero nos hemos preguntado quizás si en otro lugar es más rentable conseguir petróleo
por ejemplo, o si nuestro mercado es muy pequeñito, o en general, si las condiciones no favorecen la inversión, pero no solo por los cambios jurídicos, sino por la legislación tributaria, por la legislación laboral. Es decir, quizás no somos atractivos por múltiples motivos, no solo por el arbitraje de inversión. Y la pregunta del caso que usted plantea es muy interesante porque efectivamente, si la Corte Constitucional aprobaba esas preguntas y teóricamente se daba esa consulta y se anulaban esos permisos, eso iba inmediatamente a un arbitraje de inversión y lo más probable es que lo hubieran ganado. Y ahí el inversionista reclama el daño actual y también el lucro cesante por todo lo que no pudo explotar con esa licencia. Y por eso les digo, no es un tema de derecho privado como podría sonar inversión. Aquí hay temas de derecho público. ¿Por qué? Porque al final el mensaje es, no importa lo que haya dicho la Corte Constitucional, pudo haber sido muy constitucional la pregunta, pero un tribunal de arbitraje e inversión va a sancionar al Estado. ¿Y qué va a tener que hacer el Estado? Va a tener que dar marcha atrás. Apenas le salga el primer laudo en contra, va a tener que dar marcha atrás. Por eso les digo, es un poder muy considerable sobre el control del marco jurídico del país el que se le termina dando al arbitraje de inversión. Y precisamente, y con esto termino la respuesta porque sé que me estoy excediendo del ámbito de la pregunta, pero los tribunales constitucionales ya se están dando cuenta de que no pueden decidir o de que no son un mundo ellos en sí mismos. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ya comenzó a analizar tratados bilaterales de inversión y dijo al presidente, oiga, está bien, este tratado de aquí, tal como está redactado, usted no lo puede ratificar. Primero tiene que renegociar estas cláusulas que son inconstitucionales. ¿Para qué? Para precisamente tratar de armonizar o especificar el tratado bilateral de inversión con la Constitución. Yo no niego que se producen esos conflictos, Constitución-tratado bilateral, pienso que hay que anticiparlos y tratar de disminuirlos. Gracias. Una nueva pregunta, por favor. Tal vez si hacemos las dos seguidas de Luis García, le vamos Sí. y después de Pamela Andrade para que pueda concluir después ya el doctor Cervantes. Adelante, Luis Alfredo y Pamela, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, doctor Andrés Cervantes? Yo le tengo dos preguntas. La primera sería si es que es posible mejorar el arbitraje de inversión sin tener que crear, como nos había dicho, una opción viable, el que sea un tribunal o una corte a nivel internacional. Y como segunda pregunta es si es que se llegaran a crear estas cortes o tribunales a nivel internacional, ¿qué tan viable sería para los países desarrollados y si estos estarían de acuerdo? Sí, muchas gracias por su pregunta. Hay autores como el propio Van Harten, ahora se me escapa el nombre del otro, mil disculpas, lo busco un segundo que lo tengo por aquí. Jan Paulson, gran profesor y árbitro internacional. Estos han propuesto lo que usted señala, que es, digamos, la salida parcial al asunto, que es crear, por ejemplo, una sala o un tribunal de arbitraje solo de apelación y de esa forma, pues, ir corrigiendo el tema de la falta de certeza jurídica. Y además también han dicho la posibilidad de que el presidente del tribunal de arbitraje siempre sea escogido de consuno, de mutuo acuerdo. Y para de ese modo, pues, tratar de paliar el tema de imparcialidad y de independencia. Y sobre lo segundo, sobre si es posible un tratado multilateral que tenga un órgano. Yo pienso que sí, y hay varios ejemplos, ¿no? No me puedo extender sobre esto, pero le invito a que consulte el tratado CETA, C-E-T-A. Y ahí hay un ejemplo de eso. Gracias.
para concluir, quien estaba pendiente, Luis, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctor Cervantes. Muchísimas gracias por la maravillosa exposición. Mi pregunta va, ¿cómo está tratando las instituciones de arbitraje internacional y el CIADI el tema del concepto de desarrollo sostenible, concretamente en el campo de mitigar los efectos del cambio climático? Y dado que este tema tiene tanta implicación de derechos humanos, ¿cómo se han tratado, cómo se ha visto esta óptica de mitigar, para que, de modo que las inversiones extranjeras cumplan con los parámetros y cumplan con el objetivo de mitigar este cambio climático? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es de verdad una pregunta muy buena, muy interesante, y creo que no tengo la respuesta porque no he estudiado a fondo ese ámbito de los laudos arbitrales, ¿no? El desarrollo sostenible y el cambio climático. Lo que sí le podría decir es que el abordaje que le dan estos tribunales de arbitraje a este tema es bastante limitado, ¿no? Porque cada uno va a lo suyo, ¿no? Un juez de lo civil va al ámbito civil, un juez de lo penal va al ámbito penal, un juez de inversiones no se va a enfocar en el lado de derechos humanos, y ese es precisamente el problema, ¿no? Se enfoca en el lado principalmente de la inversión. Y esto tiene que ver también con la formación de los árbitros, porque son abogados de empresas, son abogados comerciales, derecho internacional privado, entonces no tienen en el chip el tema de derechos humanos, y la forma en la que abordan el conflicto es desde el derecho de las inversiones. Pero, sin embargo, a veces sale el concepto orden público, necesidades imperantes del Estado, a veces sale el concepto del principio de proporcionalidad, es decir, se aborda, pero no tan frontalmente como usted lo propone. Pero gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Andrés. Vamos a concederle brevemente la palabra a nuestro señor decano, el doctor Teodoro Verdugo Silva, quien hace mucho tiempo atrás ya se incorporó a la sala en calidad de oyente para que declare clausurado este evento que ha tenido una concurrencia importante y que nos ha permitido, como se esperaba, que desde el punto de vista académico, pero sobre todo el de la experiencia, se nos haga saber cuál es la situación actual del constitucionalismo latinoamericano en materia de arbitraje e inversiones. Doctor Andrés Martínez, también muchísimas gracias por el espacio, un evento realmente importante para todos. Doctor Verdugo tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimado doctor Sacasari. Un atento saludo, doctor Martínez, y por supuesto mi agradecimiento para el doctor Andrés Cervantes, muy amable por su valioso tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y su experticia precisamente sobre estos temas. Ya sabrá usted que en la facultad estamos actualmente concentrados en el desarrollo y en la organización de eventos que tengan como la finalidad abrir espacios y abrir oportunidades para los y las estudiantes, y que puedan escuchar desde otras voces las cuestiones que se estudian acá, pero también cuestiones que que no necesariamente se estudian por lo acotado, en este caso, de las mallas curriculares. Actualmente las mallas curriculares cada vez son más cortas y, por ejemplo, la malla que es vigente se cursa en 4 años y medio, y recordará que, o probablemente, no sé si usted estaba en ese caso, pero los de la vieja guardia estudiamos 6 años y las mallas eran mucho más amplias. Pero en definitiva, lo importante es poder contar con el contingente y con la ayuda de personajes como usted, que sabemos se están destacando y que forman parte de esta nueva playa de juristas jóvenes que van haciendo camino y que se van haciendo notar no solamente en el Ecuador, sino fuera del país. Efectivamente, el tema por usted tocado es muy importante, y algo que me llama la atención, por supuesto, es la relación que sí tiene en este caso
con procesos, sobre todo político-constitucionales, o por lo menos de manera específica con procesos jurídico-constitucionales. Debo decir que cuando uno aborda de manera genérica estos temas, tiende a pensar, y confieso que yo he pensado lo mismo, que son temas muy ajenos a los problemas del derecho público, pero usted nos ha guiado y nos ha demostrado que no es así. Entonces, vaya mi reconocimiento para usted, mis felicitaciones y por supuesto mi agradecimiento en calidad de decano, así como mi saludo atento a todos los estudiantes presentes, a quienes les felicito por el nivel de sus preguntas. Me parece digno de aplauso poder escuchar a exalumnos y mirar cómo cada vez van logrando y van sofisticando su capacidad de argumentación y de preguntas, y también felicitarles por tomarse la molestia de entrar a estos eventos. Traten de hacer el mayor número de eventos posibles, aprovechen estas oportunidades. Hay muchas personas a las que veo aquí, amigos, amigas que cursaron más o menos en las mismas épocas la carrera, y por ejemplo ellos y ellas nos darán la razón en que cuando nosotros estudiamos no teníamos las oportunidades que tienen ahora los jóvenes de acceder, en este caso, a un número bastante nutrido de conferencias y de las voces de otras personas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Cervantes, y también a los compañeros y compañeras, muy amables. Gracias, doctor Cervantes, muy amable. Esperamos contar con usted en próximos eventos que sean organizados tanto por nuestro director de posgrados como por el señor decano. Ha sido un gusto compartir con usted en esta oportunidad. Gratificante, como siempre, escucharle en sus temas de experticia. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a las autoridades y a los asistentes. Estimado Andrés, muchas gracias, y les recordamos que la próxima semana tenemos un nuevo evento a las 3 de la tarde. Bien.